Ustedes que vinieron a la parroquia La Ascensión del Señor, en este 22º domingo del tiempo ordinario, hemos leído el Evangelio de Mateo en el capítulo 16, versículo del 21 al 27. En él encontramos una característica de ciertas realidades que se manejan dentro de las comunidades cristianas y que hoy es muy evidente esta realidad que está denunciando el evangelista Mateo, y es la mentalidad representada en el apóstol Pedro. ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Cuál era la problemática de Pedro? Pedro no quería reconocer al Mesías crucificado. Es decir, Pedro quería quedarse con el Jesús resucitado. Y es lo que está criticando el Evangelio de Mateo. A veces los cristianos no queremos reconocer que antes de llegar la resurrección tenemos que pasar por la cruz. Antes de llegar la resurrección hay que pasar por el sufrimiento. Y si ustedes cogen esta idea que está denunciando el Evangelio de Mateo y empieza, por ejemplo, a analizar los programas de televisión religiosos que existen, católicos o no católicos, usted va a descubrir que la catequesis que hoy se le hace a la población a través de los medios de comunicación en el ambiente religioso, católicos o no católicos, es demostrar a un Jesús resucitado. ¿Cuál es el discurso hoy? Jesús es todopoderoso. Si tú recibes a Jesús en tu corazón y crees en su palabra, todo se puede. En el nombre de Jesús todo es posible. Jesús va a condenar tus deudas, va a cancelar tus deudas, va a hacer que tu hogar se mantenga. Si tú crees en el nombre de Jesús resucitado, glorioso, Él hará que tu vida cambie, Él hará que tu realidad sea la mejor. Ese discurso, ¿qué es? Un Jesús glorioso. ¿Dónde está la cruz? ¿Dónde está el enfrentamiento al sufrimiento? ¿Dónde está el asumir el sufrimiento? Y no aparece en programas católicos o no católicos, sino que presentan a Jesús como está hoy, sentado a la derecha de Dios Padre para interceder por nosotros. Pero antes de estar sentado a la derecha de Dios Padre para interceder por nosotros, pasó por la cruz. Pasó por la cruz. Luego a mí no pueden venir con el discurso de que Él es todopoderoso, que Él todo lo puede, que Él todo lo alivia, que Él todo lo cura, sin tener en cuenta que Él pasó por unas realidades de sufrimiento y que las asumió desde la relación con su Padre. Eso no se me puede olvidar. Y más ustedes y yo que somos católicos. Nosotros los católicos tenemos esta imagen, esta diapositiva que es el crucificado, mírenlo ahí. A la iglesia que usted vaya, a la iglesia católica que usted vaya, usted se va a encontrar con esa imagen. Arriba o va a encontrarse con un crucifijo que preside nuestras celebraciones y también lo tenemos en el sagrario, que podríamos decir que refleja la resurrección. Pero nosotros los católicos, nuestra imagen, mire que no está una cruz simplemente, sino que sobre esa cruz cuelga el cuerpo de Jesús. Mire, en otros movimientos religiosos solo ponen la cruz sin el cuerpo, pero la cruz en sí misma no tiene sentido. Fuera de la Iglesia Católica, los otros movimientos religiosos proponen es simplemente una cruz sin el cuerpo de Jesús. Pero lo que nosotros tenemos que reconocer es que la cruz tiene sentido porque Jesús colgó de ella. Y colgó de ella porque tenía un cuerpo, y en esa realidad corporal encontró el rechazo, encontró la aceptación de algunos de sus seguidores, encontró la traición, encontró la soledad. Es decir, en su realidad humana Jesús sufrió lo que usted y yo sufrimos. Por eso los católicos no podemos quedarnos con el discurso del Jesús que todo lo puede, del Jesús que todo lo alivia, del Jesús que todo lo soluciona, porque es que nosotros somos católicos y como católicos tenemos un crucifijo, una cruz con el cadáver de Jesús ahí.
que nos está reflejando cómo nuestro Dios se hizo hombre exactamente igual a nosotros, asume nuestra realidad humana, conoce nuestro sufrimiento. Aquí tenemos que tener algo muy claro: Jesús no nos quitó el sufrimiento, Jesús no nos dijo por qué sufrimos, pero sí llenó nuestro sufrimiento de su presencia. Grábeselo. No, yo no sería, y yo creo que nadie, ninguna persona puede explicar por qué el sufrimiento. El sufrimiento es inherente a la existencia humana. Nadie nos puede quitar el sufrimiento, porque si una deidad nos quita el sufrimiento, deja entonces de convertirnos en humanos, nos convertiremos en otra realidad. Por eso el sufrimiento es inherente a nuestra existencia, a nuestra historia, a nuestras circunstancias. Y Dios es tan sabio que asume nuestra realidad humana no para quitarnos el sufrimiento, no para decirnos por qué sufrimos, sino acompañarnos en el sufrimiento. Eso es lo que refleja eso. Entonces, que otros credos que no sean católicos le digan a su gente que Jesús todo lo puede, que Jesús todo lo alivia, que Jesús te va a quitar las enfermedades, bueno, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Qué pensar? Pero ustedes y yo que somos católicos y que la imagen del crucificado preside nuestras celebraciones, nosotros no nos podemos creer ese cuento. Nosotros, al contrario, somos personas que tenemos que ser conscientes del sufrimiento. Tenemos que ser personas que con valentía nos enfrentemos a los conflictos de la vida. Y tenemos que ser conscientes que cuando yo me enfrento a los conflictos de la vida no lo hago solo. Lo hago con Dios mismo, que conoció mi vida, que no está sentado por allá en las nubes, a quien yo tengo que humillármele para que me mire con ojos de misericordia, sino que Él está, cuando yo celebro los sacramentos, cerca de mí para conocer mi realidad humana y para bendecirme, ayudarme, guiarme, aconsejarme. Cuando yo celebro los sacramentos debidamente, es cuando Dios logra entender mi existencia y mi dolor a través de su único Hijo, nuestro Señor, con la fuerza del Espíritu Santo. ¿Y por qué es que el Padre llega a conocer el dolor humano? Porque su Hijo se hizo exactamente igual a nosotros, y hoy el Espíritu Santo nos permite declararlo como el Señor Dios hecho hombre, pero que antes de estar resucitado tuvo que sufrirlo. ¿Nosotros creemos que Jesús resucitó? Sí. ¿Nosotros esperamos resucitar? Sí. ¿Nosotros esperamos subir al cielo? Sí. Pero antes de hacer todo eso, yo tengo que luchar, tengo que enfrentarme, yo tengo que transformar mi realidad, tengo que saber asumir el dolor. Por eso a mí no me pueden venir con el discurso religioso, y menos con tinte cristiano, que si yo recibo a Jesús en mi corazón, que si yo creo en su palabra, todo se me va a aliviar, lo cual no es verdad. No es verdad, porque Jesús no vino a quitarme el sufrimiento. Y cuando yo leo entonces toda la historia de la iglesia en el siglo I, cuando yo leo toda la historia de la iglesia en el siglo II, cuando yo leo la historia de la iglesia en el siglo III, en el siglo IV, cuando Jesús les quitó el sufrimiento, ¿cómo me explica usted las persecuciones de la iglesia? Toda la cantidad de cristianos que tuvieron que sufrir. El mismo Pedro tuvo que sufrir, el mismo Pablo, toda esa gente sufrió por manifestar a Jesucristo vivo y resucitado, pero ellos entendieron su sufrimiento desde la cruz, ellos entendieron su sufrimiento desde la muerte de Jesucristo y clavado en una cruz, no desde un Jesucristo glorioso. Por eso a ustedes y a mí nos da miedo a veces los problemas, y a veces los problemas nos angustian, a veces los problemas nos agobian realmente. ¿Quién quiere tener problemas? Nadie. ¿Quién quiere tener la vida con dificultades? Nadie. Ojalá tuviéramos una vida feliz, tranquilos, alegres. Pero esa no es nuestra vida. Y es tan hermoso el discurso al cual ustedes y yo pertenecemos, y es tan hermoso el catolicismo cuando nos refleja un Dios que asume mi condición humana, no en apariencia, sino completamente hombre, y sufrió como yo sufro. Y por eso vale la pena estar aquí reunido en esta parroquia La Ascensión del Señor, cantando, levantando las manos, haciendo el diálogo litúrgico, celebrando estos sacramentos, porque yo sé que cuando le
le hablo a mi Dios a través de su único Hijo, mi realidad humana es entendida por Él. Ojo pues, abra los ojos. Que a usted le vayan a decir que Jesús te quita el sufrimiento, que Jesús te va a arreglar los problemas, no se vaya a creer ese cuento, porque eso no es verdad. Si usted llega a creerse en ese cuento, se mete en un mundo mitológico, se mete en un mundo fantasioso. No, abra los ojos, la vida es como es, y nuestro Dios se metió fue en nuestra historia, y cuando se metió en nuestra historia, nos dijo, sean valientes. ¿Se acuerdan esa frase que tanto le gustaba al beato Juan Pablo II repetir, y que Jesús se lo repetía constantemente a sus discípulos? ¿Se acuerdan esa frase? No tengan miedo. Esa frase que le gustaba tanto a Juan Pablo II y que es la frase de Jesús. No tengamos miedo. Aunque parezca que las olas nos van a cubrir, aunque parezca que la barca se va a hundir, aunque parezca que las cosas no van a salir, no tengamos miedo, porque nuestra confianza está en aquel que ha conocido nuestra realidad humana y ha vencido. Vamos a continuar nuestra celebración eucarística. Ve, amigo, haga una opción personal hoy. Amarrate los pantalones, hombre. Volvete valiente en esta vida y enfrentátele a la vida. Enfrentátele como venga la vida. Metete a vivir tu existencia, porque no lo vas a hacer solo, lo vas a hacer con Dios. Y cuando vengas a esta Eucaristía, cuando vengas acá a las parroquias, cuando vengas a la Iglesia Católica, siempre mire ese crucifijo. Y más aún, cuando usted tenga problemas en su casa, cuando usted tenga problemas laborales, cuando usted tenga problemas, siempre mire el crucifijo que debemos de tener todos en nuestra casa, y mire todo lo que padeció nuestro Señor y que nos está acompañando en el dolor. Solos no estamos. Dios nunca nos podría castigar, Dios nunca podría jactarse con el sufrimiento, pero es que Dios tampoco nos puede quitar el sufrimiento, porque eso es inherente, eso fue lo que trajo el pecado original. Y lo que nuestro Dios nos enseñó es: enfrentemos esos problemas. Claro que nuestro Dios es glorioso, pero antes de llegar a la gloria pasó por la cruz. Asumamos la cruz, enfrentémonos a los problemas y vamos a descubrir cómo realmente vamos a lograr apoderarnos, dominar nuestra existencia como Dios quiere. Que el Señor esté con vosotros.